Gloria a Jesús. Tenga la amabilidad de buscar conmigo esta noche el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, en su versículo 12 y versículo número 13. Continuamos esta noche con el tema que desde hace 7 semanas hemos iniciado, el cual es textos del Antiguo Testamento citados por nuestro Señor Jesucristo. Textos que encontramos en el Antiguo Testamento y que Él citó en su ministerio y que ahora nosotros los encontramos en el Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12 y versículo número 13. Leemos esta porción de la Escritura y lo hacemos como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Buen Dios y Padre, esta noche le damos una vez más gracias por la oportunidad de estar frente a su palabra. Suplicamos que su Espíritu Santo nos ministre conforme a la necesidad que cada uno de nosotros pueda experimentar en este momento. Toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, todo problema hoy lo ponemos en sus manos para que sea usted glorificándose en medio de aquella circunstancia. Gracias por las familias aquí reunidas y representadas. Y hoy te suplicamos, después de haber adorado por medio de sus cánticos, que su palabra, según nos enseña el profeta Isaías, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual ha sido enviada. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bien. Recordarle que este no es un estudio al Evangelio de Mateo, sino que es un estudio a los textos del Antiguo Testamento que citó Jesucristo en su ministerio, los cuales encontramos en lo que nosotros conocemos los 4 evangelios. Iniciamos en el Evangelio de Mateo porque ese es el orden canónico. El orden escritural primero es el Evangelio de Marcos, que fue escrito, pero por la genealogía que contiene el Evangelio de Mateo, conecta perfectamente con el Antiguo Testamento. Por eso, quienes compilaron la escritura ubicaron en primer lugar al Evangelio de Mateo. ¿Me promete que no se le va a olvidar nunca? Amén. Amén. Ok. Específicamente el versículo 13 que hemos leído esta noche como texto base, el versículo 13, en labios de nuestro Maestro por excelencia Jesucristo, es un solo versículo, pero escrituralmente son 2 versículos, los cuales nuestro Señor Jesucristo citó del Antiguo Testamento, y hay ejemplares de la Escritura que al pie de aquellos versículos tienen los versículos de los cuales se tomó referencia. Si es el caso de su escritura, de su Biblia, usted puede ver que ahí aparece Isaías capítulo 56, versículo 7, y Jeremías capítulo 7, versículo 11. ¿Es así en algunas Biblias? Bien, entonces busquemos en primer lugar el libro del profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7.
Libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Le dije en labios de Jesucristo, el versículo 13 que leímos es un solo versículo, pero él citó dos versículos, de los cuales este es el primero de ellos. Isaías capítulo 56, versículo 7. ¿Lo tiene? Bien, dele copia al que tiene la par si ve que no tiene la Biblia. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Dice así? Amén. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Antes de perder la idea, de perder la idea, ese versículo que hemos leído apuntaba a que nosotros los gentiles, los que no éramos por naturaleza judíos, ¿verdad? Por linaje, ya estábamos considerados dentro de ello. Allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, cuando el rey Salomón edifica el templo, una de sus peticiones, cuando consagra el templo, cuando pues lo presenta delante del Señor, es que todo extranjero que llegara a ese lugar también fuese atendido y escuchado de parte de Dios. Y en el capítulo 9 del primer libro de los Reyes encontramos que Dios se agradó de lo que Salomón hizo y de las peticiones, porque fueron varias, que hizo Salomón cuando dedicó el primer templo. Leamos hoy Jeremías capítulo 7, que es el otro versículo. Ahí adelantito del profeta Isaías está el libro del profeta Jeremías, y más adelantito está el libro del profeta Ezequías. ¿Está bien? Amén. Amén, dicen. Ezequías no existe como libro, hermano. Menos mal que estamos en el estudio bíblico, ¿verdad? Si no, pues andaríamos más perdidos que saber qué. Veamos Jeremías, capítulo 7, dijimos, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Vamos al contexto de ambos versículos. Profeta Isaías, 740 años antes de Cristo. 740 años. Profeta Jeremías, 680 años aproximadamente antes de Cristo. 580. Profeta Isaías, 740. Profeta Jeremías, 580 antes de la destrucción de este primer templo. El profeta Isaías menciona el texto que leímos, recordándole al pueblo el propósito por el cual fue diseñado y construido el templo. Ese es el contexto. El profeta Isaías le recuerda al pueblo cuál fue el propósito por el cual se construyó el templo. Año 1446 antes de Cristo. Antes de Cristo los años se contaban de mayor a menor. Después de Cristo de menor a mayor. Por eso hoy estamos en el año 2026 después de Cristo. Pero allá era al revés, de mayor a menor.
Año 1446, el pueblo de Israel es libertado de la cautividad de Egipto. Y un año después, aproximadamente, en Éxodo capítulo 25, encontramos que Dios le da la orden a Moisés, allá por el 1445, un año después, de construir un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, como se conoce, el cual funcionó aproximadamente 469 años, todo el tiempo de los jueces y un poco más. ¿Siente que se va a perder con tantas fechas y datos? Es importante. Si no, no vamos a entender el contexto de la escritura. Si no, no lo vamos a entender. Le dije, para que rebobinemos, ¿verdad? Y recapitulemos. Jesús cita en el capítulo 21, específicamente en el versículo 13, dos textos en uno del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 56, versículo 7, y Jeremías capítulo 7, versículo 11, los cuales ya leímos. Isaías profetiza 740 años antes de Cristo aproximadamente, y el profeta Jeremías 586 años antes de Cristo aproximadamente, sino un poquito más. Por ahí anda más o menos. Isaías cita el hecho de que el templo es casa de oración, recordándole al pueblo de Israel el propósito por el cual fue construido. Y el profeta Jeremías hace la pregunta de que acaso aquella construcción es cueva de ladrones, en el contexto que el pueblo le ofrecía sacrificios a los Baales, a los dioses paganos, y también le ofrecían sacrificio en el templo al Dios eterno. Entonces, a esa condición se refiere Jeremías cuando le dice: ¿es acaso esto una cueva de ladrones? Ese es el contexto. Vamos a Mateo entonces, el contexto de Mateo. Jesús había entrado en muchas oportunidades a Jerusalén, en muchas, porque todo judío tenía que subir a Jerusalén una vez al año, una vez al año. Pero en el capítulo 21 de Mateo, lo que se está ahí dando es la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. La última semana. El primer día de la semana, ¿qué sucedió? Lo que nosotros conocemos comúnmente como el domingo de Ramos. ¿Ya? Eso fue lo que sucedió el primer día de la semana, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero también aparece, por supuesto, en ese contexto, lo que leemos en el capítulo 21 es que Jesús se encuentra, más bien reprende, porque para él no era ajeno lo que sucedía alrededor del templo y dentro del templo. Le dije, Jesús ya había subido muchísimas veces a Jerusalén y había visto aquello. Pero Jesús obra en el tiempo perfecto, en el tiempo perfecto. Y esa última semana dedicó parte de su tiempo y enseñanza a reprender a los líderes religiosos. Porque sucedía que allá en Deuteronomio, encontramos que el pueblo tenía que subir una vez al año a ofrecer sacrificios a Jehová, ya sea un becerro, un cordero o un par de palominos. Y habían tribus que quedaban muy distantes, geográficamente muy distantes. Entonces, para cargar un cordero, hermano, 50 a 70 kilómetros, y no estaban todos los medios, ¿verdad? Como hoy tenemos la facilidad, era dificultuoso.
Entonces lo que hacían es que ellos de sus cosechas, de sus bienes, guardaban dinero y habían lugares cercanos a Jerusalén, establos, pues lugares donde criaban este tipo de animalitos, donde ellos podían llegar y comprar para ofrecer y llevar el sacrificio al templo. Fíjese bien, hasta ahí todo iba bien. El sumo sacerdote, que era el encargado de ver la víctima, el sacrificio sustitutivo, propiciatorio, decía: este corderito no está bien, vaya, regrese, que se lo cambien hasta que traiga uno que esté en perfecto estado. Pero un día se le ocurrió y esto lo declara Flavio Josefo, que fue un historiador muy cercano al tiempo de Jesús. A los sacerdotes se les ocurrió la idea: bueno, para que estos no compren allá alrededor, en las aldeas alrededor, mejor digámosle a las personas que se vengan para acá, que traigan sus animalitos y que los vendan aquí. Y no bastándoles eso, le daban, como por decir así, una tarjeta de membresía del lugar específico a donde usted tenía que ir a comprar el animalito. Fíjese bien cómo eran estos de tremendo, hermano. Cualquier parecido es pura coincidencia, vamos, tremendo, hermano. Entonces, si alguien no compraba en el lugar que los sacerdotes decían que tenían que comprar, el sacerdote, con tal de que le compraran a los que ellos habían designado para vender, le decían al judío, vea, al israelita: este animalito no sirve, vaya y compre uno donde nosotros le digamos que tiene que comprarlo. Porque mire, iba la comisión. Así funcionaba este sistema, hermano. Los líderes religiosos. Y no solo eso, como las monedas que circulaban en ese momento, en ese tiempo, eran pues diversas, por ende, habían quienes manejaban monedas que no eran del contexto inmediato al templo. Ahí surgieron los cambistas. Y el punto es que lo malo no era el dinero que se movía ahí, lo malo no era la venta, lo malo era el abuso que se daba en ese contexto. Porque el que cambiaba, por supuesto que no iba a cambiar solo por cambiar, llevaba su parte, ¿verdad? Jesús, en el capítulo 21, les recuerda el propósito que Isaías 740 años antes les había recordado también, por el cual el templo había sido edificado. ¿Y cuál era ese propósito? Que el nombre de Dios fuese glorificado en ese lugar. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 8, para que vea que esto no es algo que nosotros pues lo manejamos como golpeando el viento. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Va. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. ¿Lo tiene? Bien, veamos el versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Versículo 28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Vamos al 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, y el contexto es que si se presentaran ahí, suplicaran, rogaran, él les daría la victoria. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber pecado en ellos, por haber pecado ellos contra ti, y ahí el contexto, vienen, se arrepienten, claman, él perdona, él derrama la lluvia. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anubio, langosta, pulgón, etcétera, etcétera, si el pueblo viniere delante de él en oración, en clamor, en ruego, él oiría. Versículo 41. Asimismo el extranjero que mora, que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras, y el contexto, que ya le expliqué. Versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla, ahí están todas las peticiones del rey Salomón. Ahí está. Pero aquí viene lo que decíamos nosotros, ¿verdad? Acerca de que el nombre de Dios iba a ser invocado en ese lugar. Vamos a el versículo 65 en adelante. ¿Lo tiene? Bien. Dice así: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7, esto es 14 días. Y al octavo día despidió el pueblo, y ellos, bendiciendo el rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Cuando Salomón hubo acabado la obra y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa. ¿Y qué más dice? Que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ese era el propósito por el cual fue edificado el primer templo. Y el primer templo fue destruido allá por el año 586 por el rey Nabucodonosor. ¿Es así, pastores? 586, ¿verdad? Antes de Cristo. Sí, porque si no usamos el comodín, le hablamos al testigo de Jehová, ese puso. Ese es cosa seria, ¿verdad? 586. Luego, allá por el 536, el pueblo regresa de Babilonia, 50 años después, y comienzan a edificar el segundo templo de Jerusalén, en Jerusalén. Y 20 años antes de Cristo, 19 a 20 años antes de Cristo, el rey Herodes amplía el templo y lo pone aún más majestuoso. Algunos lo llaman el tercer templo, pero no es el tercer templo, es una remodelación que hizo Herodes al segundo templo edificado en el año 536. Pues ahí se daba todo esto. Había abuso, había, pues, habían olvidado el propósito, y su objetivo ya no era la adoración. Su objetivo era el comercio. Tanto que en Malaquías Dios le reclama al pueblo y a los sumos sacerdotes y les dice: a ustedes ya no les interesa si me traen el animal cojo, el animal ciego, el animal quebrado, ya no les interesa eso. Han olvidado la verdadera oración, porque a ustedes lo que les mueve es el dinero, la avaricia.
Y ahí encaja perfectamente el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, del 21 en adelante. La mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, nuestros padres adoraron en aquellos montes. Estos dicen que aquí en Jerusalén. Pero Jesús le dice: vendrán días en los cuales no habrá un centro de adoración principal como estaba en Jerusalén, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Mateo capítulo 18 dice que ahí donde hay 2 o 3 o más reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí se glorifica Él. Entonces, Dios un día también le dice al pueblo: estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios, de los bueyes, eso me tiene cansado. Y ahí expresó también otras palabras que Jesús mismo también las utilizó, ¿verdad? Cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien distante, porque han olvidado la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual se estableció el templo. Y ahora, ¿cómo lo contextualizamos nosotros? Porque a nosotros también nos llueven las pedradas, ¿verdad? Por ejemplo, si pasa alguien que desconoce el contexto de todo lo que estamos hablando y ve la venta allá afuera, o ve que tenemos aquí una plancha echando pupusas, ¿verdad? No, si seríamos hermanos, el blanco perfecto para decir: ve, los hermanos, miren, ahí en la iglesia se ponen a hacer ventas. Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo lo equilibramos? Es que Dios nunca prohíbe la economía dentro de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los templos. De hecho, el apóstol Pablo, allá en Filipenses y en una de las cartas a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, habla de las recolectas y las ofrendas que aportaron los miembros de la iglesia, no solo de forma económica, sino también de forma material, para el cuidado y el sostenimiento de la obra y de los santos, y en este caso de los evangelistas y misioneros que iban estableciendo iglesias, como lo vimos el día domingo. No está en contra de eso. El objetivo es principalmente cuando el enfoque se pierde, cuando el propósito primordial por el cual la iglesia es establecida se pierde. Ese es el propósito. Por ejemplo, que hay congregaciones en donde los líderes, ¿verdad? Los pastores, los ministros, los clérigos, los predicadores dicen: mire, vamos a hacer ventas porque pues yo necesito un vehículo, ¿verdad? Para poderme movilizar, porque necesitamos comprar este terreno, esta construcción. Lo único que la voy a poner a mi nombre. O sea, no estoy diciendo yo que le voy a poner yo mi nombre, no, que ellos dicen así, ¿verdad? Porque si no. Y entonces, cuando muere el pastor, ¿a quién le quedan los vehículos? ¿A quién le queda la construcción? ¿A quién le queda todo aquello? A la familia. Ahí está el abuso. Ahí está el abuso. Pero que nosotros como congregación no nos estamos autojustificando. Nos proyectemos un día, por ejemplo, con esfuerzo que Dios permite hacer, ir comprando y adquiriendo cosas para una nueva y otra generación que pueda venir a continuación. Ese es un buen propósito, hermano. Pero que sea para que la familia o el encargado pues puedan ellos hacerse de aquello, pues como que se pierde el propósito. Se pierde el propósito. Es más, le he mencionado yo en los estudios bíblicos ya de hace tiempos que Dios no estaba en contra de aquello, porque cuando el pueblo viene en el 536 de regreso de Babilonia, para la reconstrucción del templo, se pusieron cajas, los cofres, las alcancías como esa, para que todo aquel que pudiese y quisiese colaborar con la construcción del templo, la reconstrucción de la ciudad y los muros, depositara en el cofre de las ofrendas o en las alcancías lo que pudiese. Y Jesús exaltó eso.
Porque una anciana, una viuda, una mujer dio lo que tenía y había otro que dio de lo que le sobraba. Y Dios nunca prohibió esa práctica. O sea que el problema no son las finanzas, el problema no es la economía. Es más, los judíos una vez al año pagaban el impuesto al templo, para el templo. Eso era de ley. Y Jesús se le había olvidado cancelar el impuesto del templo, porque él como judío participaba de todo lo que un judío estaba obligado a hacer o llamado a hacer. Y fue donde le dice, mira Pedro, para que no estén fregando esto, ándate ya, mira, abrirle la trompa a ese pescado, ese pez, ahí saca la moneda y paga el impuesto del templo, para el templo. O sea que el dinero no era el problema. El problema era cómo abusaban de las personas y de la parte financiera o económica en ese contexto. Ahora usted entiende por qué allá en Mateo capítulo 21, ojalá no haya perdido la cita, dice que Jesús entró al templo y por primera vez en su última semana de vida reprendió a las autoridades, a los cambistas, a los vendedores y a todos aquellos que tenían comercio en ese lugar porque habían olvidado el propósito primordial. Y después de haber limpiado aquello, algunos estudiosos dicen que fueron dos oportunidades. Aparece otro relato paralelo allá en el Evangelio de Juan, que es bastante similar a este, por eso dicen, mire, son dos oportunidades, pero pues, no estamos nosotros contendiendo con eso. Después de que hubo limpiado aquel lugar, en el versículo 14, sucede algo, por lo cual oró Salomón allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Se recuerda que el rey Salomón dijo, todo aquel que viniera enfermo a este lugar, que viniere con algún tipo de problemas y orare y clamare a ti en este lugar, tú lo oirás. Y el Señor en el capítulo 9 se comprometió y dijo, yo lo voy a escuchar, lo voy a oír. Ah, pues, ahí se cumplió. En el versículo 14, el propósito por el cual o para el cual había sido establecido el templo. Y como Dios nos conoce a la perfección, mencionamos creo que el día domingo, la Biblia habla acerca de las diferentes dispensaciones. La Biblia, el apóstol Pablo a los Efesios cita la dispensación que Dios ha utilizado a lo largo de los tiempos con el ser humano y con los creyentes. Entra en vigencia la nueva dispensación en donde ya no hay necesidad del templo físico, ya no. Porque ¿cuántos tendríamos aquí la oportunidad de viajar una vez al año a Israel, hermanos? Quizá podríamos hacer el sacrificio una vez. Todavía estuviéramos pagando en Credit Cash quizás un préstamo para ir a Israel, porque es costoso, hermano. O yo le pregunto, ¿y esos viajes de Israel? No dudo que algunos lo hacen por mera adoración al Señor quizá, y otros por negocio. O sea que no estamos lejos, ¿va? Porque un botecito de agua del Jordán vale $15, hermano. Si no me cree, búsquelo ahí en YouTube. Ahí está, $15, un botecito. Si quieren, les mando a pedir yo unos botecitos para la otra semana. Ahí vean, pues. Aquí sobre el Boulevard Venezuela está la Roxy, manda a hacer los depósitos, los botes, ¿me entiende? Y mandamos a traer el agua del Jordán. Dígame si no estamos distantes. Dígame si no estamos distantes, hermano. Estamos cerquísima. Las indulgencias fueron una cosa en su contexto, en su tiempo, hermano, en donde hubieron grandes abusos.
la autoridad, las persecuciones, las cruzadas, de las cuales yo le invito a que usted pueda investigar y leer, hermano. Cosas atroces. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que ahora, a pesar de que no tenemos las condiciones como para ser ni siquiera ciudadanos israelíes o judíos, así podemos decirlo así, porque hay requisitos, hermano, para poder ser. Primero tendría que el hombre, el hombre, ¿verdad? Tendríamos que circuncidarlos. Tendríamos que circuncidarlos. Comprar la ciudadanía. Pero el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, miren, si alguien tiene de qué jactarse y de qué gloriarse, soy yo. Judío, hebreo de hebreos, fariseo, hasta el tope, circuncidado al octavo día, instruido a los pies de un hombre reconocido en cuanto a la ley allá en Israel, pero todo eso lo estimo yo como pérdida, como pérdida, como pérdida. Porque nosotros quizás estaríamos en la condición de aquellos preocupados por llevar el mejor animalito o despreocupados por llevar lo que alcanzaremos a llevar, olvidando la verdadera adoración. Y eso no es nuevo. Allá en Génesis capítulo 4 encontramos el primero de los ejemplos, la intención con la cual se presentaron delante de Dios con una ofrenda. Una fue acepta y la otra fue desechada. Quiera Dios que nosotros nos presentemos delante del Señor, aceptos delante de su presencia, con un corazón humillado, no altivo, hermano, humillado, hermano. Aquí reconociendo, Señor, aquí viene esta llaga podrida, está bien. No, hermano, tampoco, vea. No, nunca voy a andar llamando así, hermano. Tampoco, hermano, vea. No, aquí, Señor, aquí viene este vil pecador, vea. Te he fallado, pero aquí vengo. Y todo aquel que reconociere e invocare su nombre en su presencia, lo dijo Salomón, recibiría el perdón. Vaya. Y como Dios es dispensacionalista en ese aspecto, vendrá un tiempo, según el libro de Apocalipsis, después del capítulo 20, en donde allá en Israel volverá a ser el centro de adoración mundial en ese milenio. Algunos hablan de un templo físico, yo soy de la idea de que sí, en base a la escritura. Otros dicen que es una alegoría. Como decía el pastor fundador de esta organización, al final allá vamos a ver de quién son las mulas. Si era físico o no lo era. Porque la gran pregunta es, ¿y un templo para qué? Porque sacrificios ya no habrían. Pero otros dicen sí habrán. Como un recordatorio, no ya como una propiciación, como un recordatorio de lo que tuvieron que haber hecho y olvidaron el propósito por el cual fue hecho. Y estará delante de nosotros el cordero inmolado. Estará con nosotros la ofrenda perfecta. Y allí estaremos nosotros, hermano. Mire qué bendición. Con templo, sin templo. Y viene otra dispensación en donde el templo será Jesucristo. Lo dice el capítulo 21, hermano. Y ahí ya no habrá templo, dice. Porque Él será el templo y lo llenará todo. Mire qué precioso, hermano. No se alegra por eso usted. Ay. Entonces, cuando alguien venga y le diga, mire, hermano, y allí en su iglesia hacen vendimias, hacen rifas, hacen ventas, ¿qué le va a contestar usted, hermano? Fíjese que de vez en cuando hacemos unas excursiones a Caluco. Hacemos unas excursiones allá a la playa Las Tunas. Pero fíjese que no es para mantener al pastor. Líbreme Dios y me persino si es posible, porque es para la obra de Dios, para comprar y para adquirir, para pagar, para ayudar,
Para eso es que hacemos esas actividades. Porque ahí podemos poner una vitrina con Biblias, con himnarios y ser justos y razonables en el precio. Porque alguien dice, mire, y con esto termino, la palabra de Dios no se vende. Sí, pero ¿y usted cree que el papel lo regalan? La tinta, la imprenta, el tiempo, los trabajadores que están ahí, la energía eléctrica, los moldes, ¿usted cree que todo eso es de choto? No, hermano. Esto tiene un costo. Y el problema es abusar de ese costo. Es que ahí está el problema. No es el dinero, no son las finanzas, no es lo que se da dentro de una congregación, es la intención con la cual se hace. Y la principal intención con la cual nosotros nos reunimos en un lugar como este es que el nombre de Dios sea glorificado por encima de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso,